Presentación de este resumen tan maravilloso de lo que es el Ikigai. Querría presentar a Francesc Miralles, agradecerte lo primero de todo tu presencia. Es un lujo, un honor. Un honor estar aquí, mi primera vez en Ciudad Real y además estar en esta facultad, pues me da mucha felicidad. Muchas gracias, es para nosotros también una gran felicidad. Querría dar algunos datos sobre ti. Francesc, para que todos podamos contextualizarnos, es un referente mundial en el campo del desarrollo personal, ha escrito muchísimos libros de éxito internacional, nació en Barcelona y, aunque es muy joven, no diremos el año, y se licenció además en filología alemana. Ha trabajado como editor, periodista, terapeuta artístico y actualmente da conferencias en todo el mundo y escribe en medios como El País Semanal y la revista Cuerpo y Mente, si no me equivoco. Además trabajas en la Radio Nacional Española y eres autor y coautor de ¿cuántos? ¿Unos 100 libros más o menos? No los he contado nunca. Yo cuando era estudiante trabajaba de camarero como tantos estudiantes y un maître me dijo: el buen bebedor no cuenta las copas que toma. Entonces el autor prolífico tampoco lo sabe, porque nunca la web está actualizada y siempre falta algo. Ya empiezo a tomar apuntes. Bueno, su libro, quizá uno de los más impactantes, que es porque quizá estamos hoy aquí, es este, que es el de Ikigai, que es una joya, realmente imprescindible. Yo os recomiendo su lectura encarecidamente. Y este libro, digamos que recurre, o sea, que es un compendio sobre todos los secretos de Japón para una vida larga y sobre todo feliz, una vida que merezca la pena ser vivida. Se ha traducido a 67 idiomas, ¿no? Ha ocupado los primeros puestos en bestsellers de Estados Unidos, el Reino Unido también, Holanda, Turquía, la India, y allí precisamente lleva 2 años como número 1 en libros de no ciencia ficción. De todos los libros, de todo incluso las novelas, sí. Bueno, yo creo que es una buena carta de presentación. Y para empezar, te voy a hacer la pregunta más complicada, Francesc. ¿Cómo te definirías a ti mismo? Pues es difícil definirse a uno mismo porque yo creo que el ser humano es poliédrico. Entonces tú eres uno quizás como docente, eres otro como padre, eres otro cuando estás soñando, cuando estás viajando. Pero yo creo que lo que mueve mi vida ha sido siempre ayudar a los demás a descubrir sus poderes ocultos. Y aquí no hablamos de esoterismo, sino de talentos que a veces están dentro de la persona, pero sea por el síndrome del impostor o por modestia. España es un país excesivamente modesto. Cuando vas a Estados Unidos te das cuenta que ahí cualquier persona presenta la gran cosa, a veces sin tenerla. Y aquí vamos como un poco contenidos. Entonces mi papel en la vida yo creo que es básicamente ver en las personas aquello que ni siquiera ellas saben que tienen. Me resuena mucho eso por el papel que jugamos aquí en la universidad, los docentes, ¿no? El intentar buscar ese punto que todo estudiante tiene y que le puede hacer brillar y que todavía quizá no lo ha visto. En línea con esto, hay una pregunta que también es obligatoria. De boca de un experto, ¿qué es el Ikigai? Sí, aquí hemos visto una descripción filológica, ¿no? Que literalmente sería una vida bien vivida, una vida que merece la pena ser vivida. Pero también lo podemos llamar razón de ser, el motivo por el que te levantas de la cama. Al final tiene mucha relación con lo que Viktor Frankl trabajaba en su libro de El hombre en busca de sentido. O sea, un Ikigai es una actividad, una pasión, algo que hay en tu vida que le da sentido, pase lo que pase, aunque estés atravesando una época oscura de más dificultad. Si tú tienes un Ikigai, sabes hacia dónde va el barco en medio de la tormenta. ¿Y todo el mundo tiene un Ikigai? ¿Y qué formas puede tener un Ikigai? Todo el mundo lo tiene, pero no todo el mundo lo conoce. Porque el Ikigai está muy ligado al conocimiento que hay de uno mismo. Si tú no sabes cuáles son tus talentos, si tú no sabes en qué destacas o cómo puedes ser más útil al mundo, te será difícil articular un propósito de vida. Entonces, todo el mundo tiene un propósito, pero hay personas que aún lo están buscando y otras que de muy jóvenes pues ya lo sacan y empiezan a trabajar en esa dirección. En ese sentido, en los estudiantes, lo normal es no saber todavía qué vas a hacer con tu vida, porque hay mucho prueba y error, como en la ciencia. Yo mismo pensaba, en una época de mi vida, que mi Ikigai sería ser profesor de alemán, y de hecho fui profesor de alemán 2 o 3 años, y haciéndolo me di cuenta que no tenía suficiente vocación, porque a la que tomé mi 12º grupo de primer curso, empecé a aburrirme, porque pensé, otra vez hay que dar las declinaciones,
el verbo ser, los plurales irregulares. ¿Cómo te sentirás cuando lo hayas hecho 50 veces? Mientras que veía que los profesores que tenían verdadera vocación eran como Paul McCartney ayer en Madrid, que te canta una canción que ha hecho 1.000.000 de veces, pero con la frescura y la inocencia de quien sabe que el público que te está viendo para ellos es la primera vez. Sí. Entonces, a mí me faltaba esto. Por lo tanto, salí de ese Ikigai, se extinguió, y es normal a veces que tienes una pasión, eso pasa como con el amor. Es muy difícil casarse con la primera novia o novio y seguir con esa persona toda la vida. Hay intentos de establecer relaciones y entonces al final encuentras lo que es lo tuyo. Pues con el Ikigai pasa lo mismo. Puedes atravesar distintas pasiones pequeñas y de repente aparece una de muy grande y dices, ahora ya sé lo que es, y si quieres luego lo podemos hablar, quizás no estoy donde yo querría estar, pero entonces inicias una transición. Y un ejemplo típico que se pone de eso fue Franz Kafka, ¿no? Considerado el autor más original del siglo XX, pues seguramente habrán leído a la fuerza quizás por el Instituto de la Metamorfosis o El Castillo, etc. Él tenía 2 ikigais. Él era un abogado muy bueno de una compañía de seguros que se llamaba Generali, que aún existe. Entonces él por la mañana iba a juicios, defendía la compañía, era muy valorado en lo suyo, pero luego llegaba a su casa, se echaba una siesta de 3 horas, según sus cartas, y luego de 8 de la tarde a 4 de la madrugada escribía. Entonces eran como 2 vidas en una. Si él hubiera vivido más tiempo, porque él murió de tuberculosis a los 40, en algún momento habría dejado todo el tema de la abogacía porque llegó a ser muy famoso. Pero como no pudo vivir más allá de la mitad de la vida, pues no realizó esa transición, pero sin duda la habría hecho. Maravilloso. Me ha resonado eso que comentabas sobre el Ikigai en relación al libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, porque ahí realmente relataba la vida de personas que estaban en un campo de concentración y el hecho de encontrar ese Ikigai era lo que determinaba que sobrevivieran o que no resistieran. En ese sentido, ¿cómo podemos encontrar esa búsqueda de sentido en esta sociedad que casi no nos deja respirar? Sí, yo creo que encontrar el sentido de la vida es más difícil ahora que hace 50 años por un tema de la multiplicación de la información, que es lo que se llamó también infoxicación. O sea, una persona de hace 50 años que no tenía el Internet, pues los inputs que recibía eran menores. Yo recuerdo que cuando yo acabé la selectividad, había una lista de posibles carreras que era limitada, eran 30 quizás. Ahora es que hay miles, ¿no? Hay tantas especializaciones y lo mismo sucede con el tiempo libre. Pues cuando yo era pequeño, o ponías La Casa de la Pradera o ponías La Clave, ¿no? Y ahora, pues en las plataformas tenemos muchísimas opciones en todo, ¿no? En nuestras distracciones, a la hora de encontrar pareja, ¿no? Entras en una aplicación y hay miles de personas ahí en tu área. A la hora de especializarnos, de buscar un trabajo. Y ahí puede suceder, el gran peligro es la parálisis por análisis, que tienes tantas opciones que dices, bueno, ¿por dónde tiro? Y ahí yo creo que es cuando hay que dejar de mirar tanto afuera y mirar dentro y decir, bueno, tú realmente, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y el qué quieres hacer con tu vida tiene mucho que ver con aquello en lo que eres bueno, que son el segundo círculo del Ikigai. Porque empezamos por aquello que nos gusta, que aquí lo que se utiliza a veces para medirlo es el llamado flow, el libro de Mihaly Csikszentmihalyi, que le dedicamos un capítulo también. Y si algo te da un flow de 100%, en el sentido, si a ti programar en código fuente te hace olvidarte de cualquier otra cosa y igual estás 6 horas y sientes que ha sido 1 minuto, muy probablemente es tu Ikigai. Si además te dicen que eres bueno, pues aún más, ¿no? Pero luego eso, la gran dificultad es llevarlo al mundo de manera práctica. Decir, bueno, soy muy bueno en esto y me gusta mucho hacer esto, ¿de qué manera lo puedo llevar? Y aquí puedo poner un ejemplo personal. Yo, cuando terminé con el Ikigai de profesor, entré a trabajar en el mundo editorial, primero como traductor, luego como corrector, luego fui editor. Y cuando ya decidí que yo quería ser un freelance y poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, quería ser escritor. Y como yo siempre leo novela, leo ensayo para los artículos del País, pensé, vas a ser un novelista, ¿no? Entonces empecé a escribir novelas soñando con ser como un pequeñísimo Murakami.
Pero la mayoría de novelas no tenían éxito. O sea, alguna tuvo cierta trascendencia, pero en cambio, a la que empecé a escribir libros de ensayo, tipo Ikigai, recibía miles de correos de gente agradecida. Y entonces aquí hay un tema que es muy importante a la hora de definir el Ikigai, y es que una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que el mundo quiere de ti. Y aquí podemos también trasladarlo al trabajo de los guionistas del estudio Pixar, que tiene mucho que ver con esto, que si tú entras a trabajar allí, lo primero que te van a enseñar del arco dramático de una historia es que la historia está entre lo que el protagonista desea y lo que el protagonista necesita. Entonces, Toy Story, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Woody, el vaquero? Pues quiere volver a ser el juguete favorito del niño. Pero en realidad lo que necesita es aprender a ser un amigo, que es lo que sucede al final. Y por eso la banda sonora es Hay un amigo en ti. Pues en nuestra vida nos vamos a encontrar en esto, ¿no? Que tenemos una pasión, un impulso que nos lleva hacia determinado lugar y pensamos que es eso, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a ser ingeniero de esto, de sistemas aquí, y te das cuenta que ahí quizás no eres feliz. Y un día te ponen en un aula y de repente sientes, porque es algo casi irracional, que este es tu lugar en el mundo. Y eso yo creo que es un trabajo que nos pide estar atentos a las señales del universo también. Buah, enorme. Y con la importancia que tiene entonces ese Ikigai, ¿qué es lo que pasa si no lo encontramos? ¿Cómo podemos encontrar ese Ikigai en caso de que no sea tan evidente? Siempre se puede encontrar. Y mira, ya que has mencionado antes Viktor Frankl le pasaba como Kafka, que tenía dos vidas en una, pero yo creo que muchas personas aquí, a partir de cierta edad, tienen dos vidas en una. Viktor Frankl, a diferencia de muchos judíos talentosos, no huyó de su país donde él había vivido el Holocausto, sino que volvió al mismo lugar de donde había salido, donde habían matado a sus padres, a su esposa y todo. Volvió a Viena y recuperó el trabajo que tenía, que era director psiquiátrico de un hospital. Entonces, eso era el trabajo que le daba de comer. Pero él necesitaba también un Ikigai que le diera de vivir. Entonces, lo que él hacía de manera aspiracional era por las tardes abrió una consulta en su casa que jamás cobró por visita y atendía a gente pues, que no tenían un propósito en la vida, porque hay que pensar que en esos años, 45, 46, pues había mucha gente que habían perdido hermanos, habían perdido padres, habían perdido propiedades, se había perdido la fe en la humanidad. Entonces venía mucha gente desesperada, diciendo, pues el mundo es horrible, la gente es violenta, no veo qué puedo hacer yo en esta vida. Entonces él, siempre había un momento en su metodología en consulta que les cortaba y decía, oiga, usted que cuenta tantas desgracias, ¿por qué no se suicida entonces? Entonces aquí normalmente se hacía un clic y las personas solían mencionar cosas por las que vivir. Pues mire, yo no me suicido porque tengo una hija y tengo la ilusión de ver cómo se gradúa y es feliz, o porque quizás puedo volverme a enamorar y volver a tener pareja, etc. Pero habían, sobre todo, gente joven que estaban convencidos de no tener ningún propósito en la vida, ¿no? Decir, bueno, yo no sirvo para nada, no encajo en ningún sitio, no tengo un propósito, no sé por qué estoy aquí. Entonces él les decía, si no tienes un propósito en la vida, yo te regalo uno, que es buscar tu propósito. Entonces, un Ikigai es también descubrir cuál es tu Ikigai, porque ya estás en camino, ¿no? No sabes exactamente qué es lo que vas a hacer, pero la búsqueda del Ikigai es un Ikigai. Eso me recuerda mucho a la logoterapia de Viktor Frankl. Sí, va por ahí, exactamente. Por eso le dedicamos todo un capítulo en el libro. Y Francesc, cuando encontramos el Ikigai en el trabajo, ¿eso es para siempre? ¿Puede transformarse, evolucionar? Sí. Lo que suele pasar con el Ikigai en el trabajo es que durante un tiempo podemos sentirnos muy satisfechos, pero si somos personas creativas vamos a necesitar cambios. O sea, yo creo que un profesor que hiciera 30 años la misma asignatura, al final se va a quemar. Sería bueno ponerlo en otra y que eso le obligue a reciclarse o tener otro tipo de alumnos. Y eso pasa en todos los trabajos. Por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Imaginemos a alguien que descubre que tiene como pasión aliviar el sufrimiento de los demás y que es muy bueno escuchando y no juzgando y acompañando. Esa persona puede ser un excelente terapeuta y descubre un Ikigai de psicólogo, de coach, de lo que sea. Y durante 15 años
atiende en consulta y es muy feliz, como Viktor Frankl, pues en la conversación, guiando, ayudando al otro a descubrir, pero cuando lleva 15 años escuchando problemas, que muchos se repiten, llega un punto que dice, estoy ya muy fatigado de esto y no quiero tanto trabajo individual. Entonces, esta persona forma un grupo de terapeutas. Por ejemplo, los que salen de la facultad, pues empieza a formar grupos en su metodología. Entonces, ya no trabaja una persona, sino que está trabajando en docencia pues, de 15 a 20 personas. En realidad, el Ikigai es el mismo, que es aliviar el sufrimiento, ¿no? Pero lo está haciendo en otro lugar y quizás de una manera más extensiva. Al cabo de 15 años de formar a psicólogos, también se cansa de eso. Dice, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es escribir un libro de manera que todo el mundo pueda llegar a estas informaciones que yo he ido cultivando a lo largo de los años. Pues ese sería un ejemplo de cómo evoluciona el Ikigai en el trabajo. Y si vemos los grandes hombres y mujeres de negocios y creativos, antes estábamos hablando de la biografía de Isaacson, de Elon Musk, están cambiando de rollo todo el tiempo, ¿no? O sea, hacen una cosa, dedican 2, 3, 4 años, mucha energía ahí, y cuando tú ya sientes que has dado todo, necesitas un nuevo objetivo. Y eso lo explica muy bien Mihaly Csikszentmihalyi, el autor de Flow, que murió durante la pandemia, que él dice, si tú quieres mantener la felicidad en el trabajo, tienes que hacer siempre algo un poco más difícil de lo que sabes. O sea, pongamos un ejemplo, un pianista, ¿no? Si un pianista toca canciones de los Beatles, las fáciles, y siempre se mantiene ahí, llega un momento que el instrumento ya no es ningún reto, que ya no aprendes nada. Necesitas irte un escalón por arriba. Si te ponen a tocar Rachmaninoff, ahí te bloqueas porque es demasiado difícil. Pero si te vas un poco más arriba, pues eso es lo que sucede un poco con todo el tema de la profesión y el Ikigai. Necesitamos retos que están un poco fuera de nuestro alcance, de manera que nos despertemos y pongamos todos los sentidos en lo que estamos haciendo y que podamos sentirnos que estamos en una aventura. Eso me recuerda a eso que suelen decir, que si donde estás es un contexto en el que no te motiva, que no te reta, entonces no estás en un contexto de gente, sino estás en una cárcel, ¿no? Estás un poco encerrado, estás limitado. Exacto, y hay muchas personas que no están hechas para las tareas repetitivas, ¿no? Porque se sienten como un hámster en la rueda. Sí. Lo que necesitan es, dentro de tener esa pasión, esa vocación o lo que sea, cosas nuevas en las que sentir. De hecho, hubo un proceso sociológico muy interesante en la pandemia, que es lo que se llamó the Great Resignation en inglés, que aquí lo llamaron la gran huida, que en Estados Unidos, sobre todo, gente que había tenido trabajos en los que no eran muy felices, por ejemplo, trabajos de logística, de servicios, en almacenes, cuando se cerraron todos estos negocios y se quedaron en casa, luego, terminado el confinamiento, les ofrecieron recuperar sus empleos. Y hubieron como varios millones de personas que sin tener otro trabajo no los cogieron, se quedaron en casa, ¿no? Y buscando, no sé, hacerse freelance o algo. Y ahí, en esa gran huida, lo que vimos es que en realidad lo que el ser humano necesita para sentirse feliz en un trabajo, en una profesión, es dos cosas, básicamente. Más allá del sueldo. Lógicamente, a todo el mundo le gusta cobrar bien y tener un horario que sea razonable y conciliable, etc. Pero hay dos factores espirituales que son clave. Sentir que tú creces en esa empresa, o sea, que tú, ese último año que has estado en esa organización, en esa universidad, en esa corporación, has aprendido muchas cosas que te sirven para ti mismo. Y la segunda, que estás aportando al mundo, que lo que tú haces marca la diferencia, ¿no? Y que puedes irte a la cama diciendo, bueno, hoy, dentro de las tareas que hice, estoy mejorando la vida de estas personas o de este sector, o vamos en esta dirección para solucionar esto. Entonces, todo ser humano mínimamente consciente y profundo necesita crecer y sentir que está ayudando. Bueno, es enorme. Yo cuando te escucho hablar, por ejemplo, ahora mismo, en tus entrevistas que he podido ver en la red, te escucho hablar con mucha emoción y con muchísima pasión, ¿no? De lo que sientes, de tu trabajo, además es que lo transmites muy bien. Aquí en este ámbito en el que estamos, en el de la enseñanza, el aprendizaje,
yo creo que también la emoción influye mucho, ¿no? A la hora de tanto de transmitir por parte de los docentes, que yo sé que eres docente también, como para, digamos, seguir el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes. ¿Cómo que piensas que el Ikigai influye en todo esto? ¿Crees que es importante realmente la emoción a la hora de transmitir, de aprender? Mira, podemos poner el ejemplo del coautor de Ikigai, Héctor García, que se le conoce menos que a mí por el hecho que no sale casi nunca de Japón. Él siempre está en Tokio con su esposa, tiene una vida muy sedentaria y no es alguien que le guste, muy raramente da una charla, solo cuando es imprescindible. Él era un ingeniero de telecomunicaciones en Valencia, muy bueno en programación, de hecho, nada más salir de la facultad lo ficharon en el CERN, en el acelerador de partículas de Ginebra. Y cuando se estaba buscando el bosón de Higgs, él estaba en el equipo que computaban todos los datos que estaban haciendo. Y de hecho, él es uno de los miles de co-creadores de la inteligencia artificial, también estuvo en eso. Y se fue a Japón con la idea de trabajar de ingeniero. Pero claro, es lo que hablábamos antes. Una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa, la agenda oculta que tiene la vida para ti. Entonces, estando en Japón, al principio no encontraba muy buenos trabajos, montó un negocio con el hijo de Jimmy Choo, el de los zapatos, eso fue un desastre, luego entró en una compañía tecnológica y Héctor programó la primera versión internacional de Twitter. Él cogió Twitter cuando era una startup con unos miles de clientes solo. Y a partir de ahí, pero se dio cuenta que él era mucho más feliz compartiendo sus conocimientos sobre Japón a medida que él iba viviendo más años. Entonces creó un blog que se llamaba Kirai.net, de ahí salió un libro que se llama Un Geek en Japón. Entonces ese ingeniero que en teoría su formación y su vida parecía que llevaban en una determinada dirección, vio que eso lo podían hacer muchos otros igual que él lo hacía, pero lo que él hacía, que era divulgar con pasión sobre Japón, sobre filosofías orientales, ahí sí que él se sentía como único haciendo eso. Entonces, la emoción nos sirve porque la emoción es como un faro, como una brújula, que nos dice si estamos en el lugar correcto. De hecho, en el ámbito laboral, cuando se habla del despido interior, que es un concepto interesante, despido interior es cuando tú estás en un trabajo que quizás en un tiempo de tu vida fue importante y fue excitante, pero deja de serlo y a veces la culpa no la tiene ni la propia materia en sí, sino que quizás hay un entorno laboral hostil allí, de apatía, de mobbing, de todo eso. Entonces, el despido interior se produce cuando empieza a ir a la oficina el cuerpo, pero la mente y el corazón se quedan en casa. Entonces, te conviertes en una especie de autómata y entonces hay unas señales que te llegan y que es una alerta de que tienes que cambiar. Te aburre lo que antes te gustaba, imaginemos ahora un profesor que de repente se aburre cuando le gustaba enseñar, ¿no? Estás mirando el reloj todo el tiempo, lo cual sería lo contrario del flow. Tienes indicios de posible depresión, como desvelarse a las 3, 4 de la madrugada y ya no te gusta ir ahí, como los niños que el domingo por la tarde veían mal la cosa de ir a la escuela. Entonces, eso es una señal que viene a través de emociones y que llega a través del cuerpo, de que no estás en tu lugar. Yo no soy psicólogo, pero sí que por circunstancias he trabajado con muchos chicos con depresión. Y más que nada porque me escriben y les doy consejos, les mando libros. Y me doy cuenta de una cosa, normalmente la depresión viene, no la depresión endógena, la depresión que la generan los acontecimientos, o porque estás donde no deberías estar, o porque no estás donde deberías estar. Entonces, toda persona, sea informático, sea médico, sea filólogo, lo que sea, tiene como misión saber cuál es su lugar en el mundo y cuál es tu elemento, que decía Ken Robinson. Incluso dentro de una misma profesión, como informático, hay lugares que te sentirás en tu elemento y hay lugares donde no. Hay personas muy felices de enseñar y hay otras que son totalmente negadas para eso porque quizás no tienen el don de la comunicación. Hay quien le gusta trabajar en equipo y coordinarse y hay el friki genio que le gusta estar en su cueva preparando cosas muy valiosas que luego se van a compartir. Entonces, por eso el autoconocimiento es tan importante, ¿no? Porque dentro de lo que es nuestro expertise, una vez sabemos qué es lo bueno que hay en nosotros, cuál es la mejor manera que tenemos nosotros de servir al mundo con ello. Y ese autoconocimiento quizá
también debería ayudarnos a identificar cuándo estamos perdiendo ese ikigai, cuándo estamos perdiendo esa motivación o propósito. Me gustan estas dos palabras porque se suelen confundir la motivación y el propósito en la vida. Es diferente, sí. Claro, la motivación sería como el combustible para que un coche siga adelante. El ikigai sería el GPS, saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho, que no recuerdo su autor, pero dice que la motivación es como las duchas, hay que tomarlas todos los días. Y incluso, aunque hagas algo que te gusta mucho, si te acomodas, al final se convierte en algo repetitivo. Hoy, a la hora del café, hablábamos de tesis doctorales. Yo recuerdo cuando era estudiante de filología me decían, si te doctoras, cosa que no hice, elige un tema que no te guste, porque si a ti te gusta Kafka, cuando tengas la tesis doctoral odiarás a Kafka, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto es tanto así, ¿no? Pero sí que es importante, ¿no? O sea, encontrar maneras distintas de hacer nuestro mismo trabajo de forma que no nos acomodemos, que no sintamos que estamos en piloto automático. Y eso depende de uno mismo al final. De hecho, todos hemos tenido profesores que soltaban el mismo rollo durante 40 años. Yo recuerdo en filología tener una profesora de 60 y muchos años con un micrófono y un altavoz que tenía allí porque tenía poca voz, y profesores más jóvenes me decían, es que esta clase hace 20 años ya la daba exactamente así. Y profesores creativos, véase el Club de los Poetas Muertos, que lo que hace es levantar vocaciones. Entonces, hay muchas maneras de hacer la misma cosa, y tú has de hacer la que te resulte más divertida y la que sea más poderosa para los demás. Muy bueno, buenísimo. Eso nos implica evolucionar en nuestro trabajo, en nuestro día a día, para adaptarnos quizá a ese ikigai que tiene que ir cambiando. Sí, y estar despiertos, ¿no? Y ser curiosos y formarnos todo el tiempo. Yo también creo mucho en lo interdisciplinar. O sea, alguien que sea de ciencias y solo se quede ahí, se está perdiendo una parte importante de la realidad. Y yo creo que a veces en ese reto personal hay que ir incluso a lo que no se te da bien. A mí lo que peor se me da es las artes plásticas, dibujar, ya desde pequeño. Pues justamente por eso, en una época de la pandemia que tuve más tiempo, porque no tenía que hacer tantos viajes, me inscribí en la escuela de dibujo más clásica que hay en Barcelona, que es la de dibujo al natural, que tiene 150 años, justamente porque se me daba mal. Entonces, claro, lo que a mí me salía allí era picasiano, pero no porque yo quisiera innovar, sino porque yo era incapaz de encontrar la proporción. Pero eso me abrió como un grifo interior de, claro, cuando tú eres malo en algo, la curva de evolución es brutal. O sea, de una clase a 5 clases después mejorabas muchísimo. Entonces, es interesante pensar en cosas que no hemos hecho y meternos ahí a ver qué pasa, ¿no? En esa prueba y error, porque puede ser que toques un botón oculto que despierte muchas otras vías creativas que hay dentro de ti. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Yo he hecho experimentado con algunos temas parecidos, como la filosofía, que fue algo que me marcó en el instituto, y ahora estoy sacando cosas muy interesantes. En relación con nuestra profesión, con la ingeniería, el trabajo en equipo es un aspecto vital. De hecho, los estudiantes aquí en la escuela trabajan muchas competencias relacionadas con el trabajo en equipo, en distintas asignaturas, mediante proyectos conjuntos, cosas que hacen de forma integrada, lo más integrada posible, ¿no? ¿Y cómo crees que el estudio de este trabajo en equipo, la práctica, es importante para el Ikigai? Es que yo creo que para un Ikigai, tanto profesional como personal, saber llevarse con los demás es esencial para tener éxito en la vida en lo que quieras, en la pareja, para tener buenas relaciones con tu familia, para tener buenas relaciones en tu trabajo. El famoso estudio de Harvard, que seguramente aquí lo habéis comentado alguna vez, el estudio más largo nunca realizado sobre felicidad humana, empezó en los años 30 y dieron resultados un poco antes del 2020. Básicamente lo que hicieron fue durante 70-75 años hacer muchos test estadísticos de qué es lo que proporciona bienestar a un ser humano. Y eso lo que se hizo es, a través de miles de voluntarios, pues se les pasaba un test una vez al año con expectativas y luego comprobando si esas expectativas se habían cumplido. Entonces se pensaba inicialmente que lo que puede dar la felicidad es pues, el éxito profesional,
tener buena salud, que parece que podría ser algo que es lo más importante, tener éxito social, etcétera. Y lo que se vio, que las personas más felices eran las que habían cultivado mejores relaciones, que quien tiene un buen círculo de amigos, quien conserva los amigos de la facultad, quien se lleva bien con sus compañeros de trabajo, son las personas que tienen más puntos para ser felices y para tener éxito. Porque al final, seamos un grupo de informáticos o de lo que sea, estamos tratando con personas de sensibilidades muy distintas. Si no desarrollas la empatía, la comunicación no violenta, ¿no? En el sentido de que en lugar de reprochar al otro, eres capaz de mostrar una necesidad, pues vamos a tener problemas en cualquier sitio que estemos. Entonces yo sé que en una universidad no se puede hacer, pero en las facultades de ciencias incorporaría un poco de humanismo como herramienta práctica, porque en la vida te vas a tener que entender con muchas personas, desde tus compañeros de trabajo hasta tus hijos, hasta los padres cuando están mal. Entonces, saber cómo funciona la conducta humana y la empatía y cómo poderte acercar a quien es diferente a ti, eso es una herramienta básica. Y también en lo que vais a hacer en el futuro los que estáis ahora estudiando. En tu libro hay una comparación, haces una comparación entre cómo vivían los humanos en las cavernas, ¿no? y cómo viven en la actualidad, en la era moderna. Cómo quizá para nuestros ancestros era más fácil mantener su Ikigai que a nosotros. Aquí hay un tema muy interesante, y es que cuando entrevistábamos a estos ancianos en Okinawa, que hemos visto aquí, vimos que ellos viven mucho con una estructura de clan. Y observamos un concepto que luego se ha aplicado en muchos lugares del mundo, en California, por ejemplo, que son los moais. Un moai es un círculo de personas con intereses parecidos. Entonces, imaginemos, no sé, que en esta facultad hay 15 alumnos que tienen un interés muy concreto por un aspecto de la inteligencia artificial determinado. Por ejemplo, inteligencia artificial y lenguas. Pongámonos ahí, ¿no? Pues el moai es un círculo en el cual, igual que hacían los cazadores-recolectores, la gente se encuentra para compartir conocimientos y para solucionar problemas juntos. Y nosotros con Héctor pudimos asistir a varios moais y quedamos muy impresionados, porque los moais de ancianos que hemos visto aquí no solo se juntan para conversar, celebrar cumpleaños, cantar al karaoke, que también lo hacen, sino que hay una preocupación de unos hacia otros que les da dos beneficios psicológicos muy importantes. En todos los estudios que se han hecho en España sobre la tercera edad, se ha visto que la soledad lleva a un envejecimiento prematuro. O sea, las personas que se jubilan y que por lo que sea han perdido a su pareja o están separados, los hijos se van a otro lugar y tienen una soledad no buscada, que estás en casa, el decaimiento físico y neurológico es muy rápido. ¿Por qué? Porque la persona pierde la motivación. Dice, bueno, cocinar, si solo de cocinar para mí, pues tiro de precongelado. Salir, ¿por qué? Si no tengo que ir a ver a nadie. Entonces al final dejas de usar tu cuerpo, relajas la higiene, relajas la alimentación, relajas el ejercicio, la gimnasia mental, y estas personas lo hemos visto en muchos padres y abuelos, que en el momento en que los jubilan, pues empiezan a perder facultades muy rápido, ¿no? Y lo contrario sería, pues, estos círculos de personas que, por un lado, tú sabes que si algo te sucede van a cuidar de ti, y de hecho los moais tienen un pequeño banco cada uno de ellos, porque para tú ser parte de un círculo tienes que dar como 25 o 30 dólares al mes. Entonces hay un pequeño banco que va cambiando el tesorero. Si alguien tiene un problema, pues se le ayuda con el dinero de la comunidad. Y el segundo beneficio psicológico es que tú eres responsable de la felicidad de los demás. O sea, no solo sabes que si te caes te van a recoger, sino que tú te responsabilizas de que todo el mundo esté bien. Y eso es algo que tiene mucho que ver con los antiguos clanes y tribus y nuestra manera de ser humanos, que es siempre gregaria y comunitaria. Hay muy poca gente que haya nacido para estar sola. Nos gusta tener el apoyo de los demás y por lo tanto hemos de trabajar en eso también. Cierto. El sentimiento de comunidad, de sociedad, de pertenencia. A algo más grande que nosotros. Sí. Por eso cuando yo, por ejemplo, trabajo en Barcelona, en ESADE, y cuando terminan la facultad, muchos están
montando empresas, pero hay los alumni, ¿no? Les gusta mantener el vínculo con la universidad porque saben que se encuentran con personas que tienen afinidades y que se podrán ayudar en momentos de dificultad. Muy bueno. Antes de ceder el paso al público para que haga sus preguntas, sus observaciones sobre sus propios ikigais, sí me gustaría hacerte una pregunta antes, que yo creo que muchos de mis compañeros se van a sentir quizá identificados. Los docentes solemos decirle a nuestros estudiantes que solo hay una hora, ¿no? Y que tienen que aprovechar el presente que están viviendo, que estén atentos a lo que está pasando, lo que acontecen, lo que viven, sobre todo pensando en las clases, porque ahora hay muchas distracciones, que ellos no tienen la culpa, es simplemente la sociedad lo que nos lleva a eso. Y esto me resuena mucho con un concepto que tú mencionas en tu libro y en tus entrevistas, que es el de Ichigo Ichie. Sí. ¿No? A mí esto me recuerda mucho al prosoke de los estoicos, Sí. ¿no? Que es la atención continua, la atención, el estar presente donde estamos, ¿no? El estar atentos a lo que nos ocurre. ¿Podrías contarnos un poquito algo más de este concepto, Sí. que es tan importante? Ichigo Ichie es un concepto japonés muy bonito que está sacado de la ceremonia del té. De hecho, lo descubrió Héctor viendo que en las teterías tradicionales de Japón todas tienen una tablilla donde pone Ichigo Ichie. Literalmente significa una vez, Ichi es uno, una vez, una oportunidad. Pero el sentido de la frase es: lo que está sucediendo ahora mismo no se repetirá nunca más. Y eso es una filosofía que se aplica a la ceremonia del té, en el sentido que los que se reúnen alrededor de la mesa hay que transmitirles que ese encuentro es único y que han de estar con los 5 sentidos puestos ahí. De hecho, la primera vez que se usó la expresión Ichigo Ichie fue en un tratado del té del siglo XVI, donde el maestro de té se le recomendaba: trata a tus invitados como si fuera la última vez que los ves en tu vida y que ese sea el recuerdo que se lleven de ti, ¿no? Entonces, si aplicamos esto, pues el sentimiento de últimas veces, pues cuando estás en la clase, cuando estás con tu familia, cuando estás en una reunión, cuando estás en cualquier situación, si piensas que podría ser la última vez, y podría serlo realmente, pues vas a estar más atento y vas a poner más foco, que al final el poder de la atención, del flow, te lo da el foco, poder estar solo en eso, que es una especie de meditación prácticamente. Sí, es un memento mori. Es un memento mori total y de hecho ahora mismo hay muchos estudios, justamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque se ha multiplicado la información y a la gente le cuesta mucho mantener la atención. Y hay un libro que se llama Atención, de un americano, que ahora no recuerdo su nombre, que ha calibrado cómo está la atención hoy en día. Y realmente creo que era un adolescente puede mantener la atención 3 minutos, una sola cosa, y un adulto a veces 10. Y eso hace que pasen cosas muy singulares, como que hay personas con cultura y formación que hoy en día son incapaces de leer un libro. ¿Por qué? Porque no pueden ir más allá, porque se le va a la mente en tantas direcciones que no pueden seguir el discurso de un texto. Entonces, hay que entrenarlo de nuevo. De hecho, los que estáis en las artes marciales sabéis que estar presente en tu cuerpo y en la situación lo es todo. Un luchador que fuera a un combate y no está donde tiene que estar, lo van a tumbar a la primera. Pues en cualquier cosa que hagamos será así. Tú eres tan bueno como el foco que puedas poner en lo que estás haciendo. Fíjate que yo creo que aquí con el tema de la atención y con esa capacidad de retener la atención en el momento presente, hay un trabajo doble, no solamente el personal, que tenemos que hacer todos en potenciar eso, sino también el que quizá tenemos que hacer los docentes en ser capaces de llegar a los estudiantes con otras herramientas, de otras formas que seamos capaces de retenerlos, de refrescar esa atención que no siempre se pierde, sino que es cuestión de refrescársela otra vez, de redespertarla. Sí, y yo creo que esto, la evolución de la educación, no sé cómo está ahora mismo en España, porque yo hace 25 años que no estoy en la facultad, ¿no? Pero comparando en experiencias que yo he visto en Estados Unidos y en Alemania, cuanto más interactiva es la educación, más fácil es que el alumno esté atento. Yo, por ejemplo, estudié un año en Alemania y estaba en varios seminarios en literatura y cada día tenía que dar clase un alumno. O sea, cada uno preparaba un seminario y, por ejemplo, hoy pues me tocaba a mí hablar de Hermann Hesse. Pues estaba todo el mundo muy atento a cómo lo hacía el otro, porque sabías que tú también ibas a hacer eso, ¿no? Entonces, creo que la evolución de todo esto sería pasar de la clase magistral antigua,
donde todo el mundo es sujeto paciente, a una interacción real en la que los alumnos se pueden realmente implicar en la educación de todos los demás. Sí, romper esa cuarta dimensión yo creo que Sí. es súper importante. Y de hecho, en Estados Unidos, que yo estuve en Georgetown para unas pequeñas clases que di, me di cuenta que se interviene todo el tiempo. De hecho, hay profesores que no les gusta porque dicen que los estudiantes son muy pesados, porque todo el rato te están cuestionando, ¿no? Pero yo no sé cómo era en la antigua Grecia, pero creo que eso es lo que debería ser, ¿no? Un aula es un lugar donde se intercambian inquietudes. Lógicamente hay un maestro, hay un sensei, pero hay que estimular a los alumnos a que piensen por sí mismos y que sean inquietos en todo eso. Y Francesc, ¿podemos tener más de un Ikigai a la vez? Sí, eso es muy interesante. Del mismo modo que un Ikigai se puede perder, en el sentido de que cierto momento de tu vida, ¿no? Como un amigo, antes hablábamos que un amigo abogado que yo tenía descubrió la pasión por escribir, tuvo ciertos éxitos y estuvo 10 años como transicionando desde la abogacía a la escritura, reduciendo cada vez más las horas que dedicaba a una cosa y aumentando lo de la otra. Entonces, un Ikigai se puede extinguir, decir, bueno, en esta parte de mi vida me ha gustado hacer esto, pero ahora quiero hacer algo distinto. Y puede haber más de uno al mismo tiempo, eso también es interesante. Puede haber una persona que descubre una pasión, pero que no quiere que eso sea su trabajo. Yo, por ejemplo, desde que tengo 19 años que he tenido bandas de música, pero casi nunca he cobrado con eso. Y de hecho soy de muy poco ensayar, me gusta más actuar que ensayar. Entonces, nunca he querido profesionalizarlo, quizás tampoco habría podido, porque entonces ya no sería una actividad en la que yo puedo fluir, divertirme y reírme de los fallos, ¿no? Entonces, hay personas que descubren un determinado oasis de interés, una pasión, pero que quieren que sea algo personal y no algo productivo. Y que pueden tener también mucho placer y mucho sentido en lo que hacen en el día a día. Entonces ahí son como compartimentos, ¿no? Que pueden haber hasta 3. Puede haber el trabajo que te da para comer, una actividad que te da para vivir, entonces de repente eres padre y viene un bebé y eso se convierte en un Ikigai también porque es tu centro de atención y siempre hay uno que sobresale más que los otros. Pero creo que sobre todo las personas muy inteligentes como las que están en esta facultad no han nacido para hacer una sola cosa, sino que irán bien teniendo varias y de hecho si vemos las vidas de grandes científicos, Einstein era un muy buen violinista y de hecho se conoce que estando de gira por España, en Cadaqués, el pueblo de la Costa Brava, dio un concierto en medio del pueblo. Entonces está bien cultivar algo que no tenga nada que ver con lo que es tu actividad principal. Y en relación a esto que has dicho, que a lo mejor preferimos compartimentar cosas que son puramente laborales, cosas que son aficiones, cuando un Ikigai se transforma en tu profesión, ¿deja de ser un Ikigai para ser otra cosa? Hay ese peligro. Mira, yo en mi época de estudiante, un amigo de la facultad trabajaba en el aeropuerto de Barcelona, donde llegaban los charters y los jets privados de futbolistas. Y él me dijo, no te puedes imaginar tú la cara de amargados que tienen los jugadores del Barça cuando vuelven de noche de un partido. Dice, tú piensas que se lo están pasando bien, pero en realidad eso se ha convertido en un trabajo. Sí. Y en un trabajo donde a veces pierdes, etcétera, ¿no? Entonces, el peligro que hay cuando algo que nos gusta mucho lo convertimos en nuestro medio de vida es que se convierta en algo rutinario. Pero eso ya dependerá de la persona. En el sentido de que si tú te acomodas a eso, pues llegará un momento en el que vas a ir con el piloto automático y ahí es cuando te empiezas a aburrir y ahí es cuando no creces. Si tú asumes que eso te gusta tanto, que le quieres dedicar el máximo de horas, pero te sigues retando a ti mismo, pues entonces seguirás con esa mentalidad infantil en el buen sentido de descubrimiento. Y ahí será bueno que entre el Ichigo Ichie. Exacto, para seguir viviendo Ichie, ¿no? eso, o sea, darse instante. cuenta de lo único que es cada momento. O sea, hay personas que se acomodan muy rápidamente y que se quedan en lo fácil, en repetir aquello que ya saben hacer bien, y otras personas que dicen, bueno, ¿cómo voy a hacer hoy esto para mejorar un poco, ¿no? Que eso es muy japonés, de hecho. Esta idea de que siempre hay un 0,001% de progreso, yo recomiendo mucho, no sé si la tienen aún en Netflix, la tenían,
un documental cortito, tiene 40-45 minutos, que se llama Hiro Dreams of Sushi, los sueños de sushi de Hiro, que es la historia del hombre que tiene el restaurante de sushi más conocido del mundo, que está en el metro de Tokio, en Ginza, que es un hombre que no sé si sigue vivo, hace un año estaba vivo aún, que con 90 y muchos años, pues seguía cada día abriendo el restaurante en el metro con su hijo de 65 y llevaba 50 años haciendo eso, ¿no? Y cada día ir al mercado e intentar mejorar en algo. Entonces este hombre explicaba que se fijaba en la manera en la que se sentaba cada uno para detectar si esa persona es zurda o es diestra y ponerle los palillos en un lado o en el otro. Y el hijo, que veía que su padre ya era muy mayor, le decía, ¿por qué no te retiras y te quedas en casa y me dejas a mí que lleve esto? Y dice, no, no te puedo dejar solo con esto porque tú llevas solo 50 años en este restaurante. Eso es muy japonés y que es lo que llamamos también kaizen, ¿no? Sí. Que es el progreso continuo. Sí. Entonces, si vemos las historias, no sé, de los afiladores de espadas y todo esto, la obsesión por la perfección puede llegar a un grado muy pequeño, pero para el japonés esa pequeña mejora es importante. Y ese es interés compuesto que muchas veces no le prestamos atención. Exacto. Esos pequeños aportes que con el paso del tiempo nos damos cuenta que El son... valor del interés compuesto. Sí. Es una muy bonita analogía. Todo esto es maravilloso, Francesc. Yo tengo aquí un montón de preguntas para hacerte, pero quizás sería bueno que el público también le diéramos esa voz. Fantástico. Voy a tener que ver esta entrevista como 2 o 3 veces para ir sacando todo lo que hemos hablado, porque Muchas me parece gracias. valiosísimo. Estamos fluyendo muy bien. ¿Por aquí? Sí. Gracias. Gracias, Francesc, por haber venido, gracias, Nacho, y gracias a la escuela porque el formato de esta conferencia es muy singular y es muy agradable, la verdad, estar aquí. Te quería preguntar, Francesc, bueno, a lo mejor es una reflexión, se ha hablado de la profesión mucho, pero casi todas las profesiones que habéis citado pues son profesiones cualificadas, ¿no? Se ha hablado de el pianista, de ingenieros, de abogados, pero hay profesiones pues que realmente el margen de, no sé, de mejora, pues un pintor de paredes o algo así, digamos, que puede ser, que quizá puede ser bueno en ello, te pueden pagar, pero no lo amas, ¿no? O sea, quiero decir que las circunstancias personales de cada persona o la salud, entonces puede que sea muy difícil ahí encontrar el ikigai, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, en este contexto, pues es más sencillo y podemos cambiar de ikigai, podemos mejorar y tal, pero hay mucha gente que por sus circunstancias no puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer esas personas, ¿no? Que, por ejemplo, pues, tienen un trabajo precario o un trabajo por el que no se le paga o que está trabajando por necesidad o que tiene un problema de salud. Yo te diría que en cualquier trabajo hay la posibilidad de hacerlo de forma apasionada. Y vamos a poner de ejemplo un trabajo que a casi nadie le gusta hacer. A mí sí, el de camarero, que creo que es de los mejores trabajos que tuve en mi vida, porque siempre digo, un camarero es como un psicólogo con consumición. Se te acerca gente a la barra que quieren contarte tu vida y si a ti te gusta la gente y les escuchas, no estás sirviendo solo un café, estás decidiendo en el clima emocional de esta persona. Y voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Yo cuando trabajaba los veranos en un camping para pagarme los estudios, a mí me ponían como a las 7 de la mañana, que era la hora a la que venía la gente más solitaria. Era un camping de la Costa Brava, habían personas jubiladas de Holanda y de lugares por ahí que aparcaban su roulotte y pasaban todo el verano. Y los que venían eran personas que estaban solas. Entonces yo me di cuenta de que cada persona que viniera a tomar un café, yo iba a tomar 3 decisiones. Lo podía servir con neutralidad y le servía el café y ya está. Lo podía tratar mal, cosa que pasa muy a menudo en la hostelería, y no atenderlo enseguida y ser un poco antipático, o podía ser cariñoso con esta persona, acordarme su nombre, explicarle que esta noche hay un concierto en el hotel de al lado, y que ahí estás definiendo de alguna manera la felicidad del otro. Yo ayer vine con un amigo a ver el concierto de Paul McCartney en Madrid y nos fuimos, estábamos alojados en Atocha y nos fuimos a un bar mítico que es el Brillante,
que es donde se hace el bocata de calamares conocido. Es un lugar que es famoso también porque los camareros son muy singulares y muy profesionales. Y había muchísima gente en la barra y yo y mi amigo vimos que había un trozo vacío y quisimos ponernos ahí a comernos el bocata de calamares y viene el camarero y nos dice, oye, dice, que aquí es por donde salen los camareros para servir la terraza. Dice, ¿qué os habéis pensado? Que vaya hueco más majo, ¿no?, que habéis encontrado. Digo, sí, habría molado tener este trozo para tomar una cerveza. Dice, mira, dice, pues mi trabajo aquí, dice, es romper ilusiones. Pues el hombre nos hizo reír y entonces nos vamos a acordar de esta persona y vamos a volver a estar ahí. O sea, imagínate, incluso alguien que hace algo tan sencillo como poner una bebida, poner un bocadillo, ahí hay enormes diferencias. Y de hecho, al final, en cualquier trabajo que hagamos, hay interacción humana. Y te pueden tratar bien, mal o con neutralidad. Entonces, si tú te pones como Ikigai a hacer un bien a los demás, aunque seas fontanero, seas repartidor de Amazon, seas lo que seas, hay una diferencia muy grande entre hacer las cosas con una sonrisa, no hacerlas, saludar o no saludar. Yo, por ejemplo, he dejado de ir a comprar a tiendas de estas pequeñas que hay a veces en Barcelona. Hay muchas que están llevadas por extranjeros, y no es nada contra los extranjeros, a veces es un tema de idioma, que ni te saludan, ni al llegar, ni al irte. Pues yo ahí ya no voy. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es un trato humano con la persona. Entonces, de hecho, en cualquier actividad que hagamos, por precaria que sea, hay una posibilidad de influir en el mundo. Hola, Francesc. Muchas gracias también, como decía el compañero, por compartir, y a Nacho por conducir esta entrevista, que es súper amena. Te quería hacer dos preguntas. La primera, un poco con la publicación del libro, es cuando se populariza un poco el concepto este de Ikigai, que a partir de entonces creo que todos hemos escuchado mucho más, se ha popularizado, se ha expandido mucho y se ha hablado mucho de este concepto de Ikigai. ¿Crees que al popularizarse y expandirse la idea y el concepto se transmite como lo has entendido tú o se ha transmutado esta idea? Y la segunda pregunta que te hago, también ligándolo al Ichigoichi, al momento, estos puntos en los de los que resaltas el Ikigai, estas varias patas que tiene el diagrama, ¿a lo largo de los años has cambiado tu perspectiva o tu enfoque sobre la manera de entender el Ikigai? Cuando publicasteis el libro, ¿te enfocabas en determinadas cosas y a día de hoy has cambiado un poco el enfoque o mantendrías un poco el mismo punto de vista? Pues son buenas preguntas. Además, hay una cosa curiosa que pasó con Ikigai, que de hecho cuando escribíamos el libro con Héctor García, pensábamos que para la gente el punto más importante sería la longevidad. Porque de hecho el libro trata de dos grandes temas. Como dice el subtítulo, habla de la forma de vida de los centenarios japoneses, cómo comen, cómo se relacionan, cómo viven al aire libre, cómo mueven su cuerpo, todos los factores que hacen que puedas llegar a los 100 con energía, pero eso casi nunca nos lo preguntan ni en las entrevistas, ni nos piden conferencias de eso. Hay una pequeña parte del libro, o no tan pequeña, que son 2 o 3 capítulos, que es el propósito vital, y vimos que eso era lo que realmente interesaba a la gente, ¿no? Entonces, a veces tú creas un libro pensando que va para un determinado público. De hecho, nosotros pensábamos que Ikigai sería un libro muy de nicho, de personas muy obsesionadas con Japón, que ya tienen libros sobre diferentes temas y que este sería uno más. Y lo que nos sorprendió fue que hubiera tantísima gente interesada en el propósito de vida. Y el libro se publicó en una editorial mediana, española, empezó a tener muchas traducciones y empezó a suceder algo que yo fui editor antes de escritor, que los editores no pueden prever, que es el boca a oreja. De hecho, en Estados Unidos, Oprah Winfrey lo puso como libro de la semana en su blog, y muchísima gente se sumó. Y entonces, al final, lo que hemos descubierto con Héctor García es que este libro que hacíamos sobre los ancianos japoneses en realidad no era un libro sobre la longevidad, sino cómo, si encuentras tu propósito en la vida, puedes ser más feliz en el trabajo y puedes vivir más, porque para vivir muchos años también hay que poder sentir que la vida vale la pena. Si tú no valoras tu vida, si tú no disfrutas, no tendrás una motivación para cuidarte, para formarte, para seguir manteniendo lazos sociales con las demás personas. Entonces,
Nosotros mismos estamos sorprendidos con el éxito del libro. De hecho, Héctor, que es un friki de los datos, porque es un ingeniero, como muchos que hay aquí, él siempre está mirando comparativas y él dice que Ikigai, que tiene 70 idiomas, es el libro que ha llegado a las librerías en español con más traducciones después del Quijote, porque tiene 70. Entonces, bueno, sí que es verdad que tú creas algo y tú haces una investigación y entregas algo al mundo, quizás pensando que vas a llegar a unas determinadas personas, pero luego descubres que el mundo estaba esperando a otras y que también se lo estás dando. No sé si eso contesta tu pregunta. Y la evolución que ha tenido el concepto de Ikigai. Hay que pensar una cosa, hay ciertas palabras que existen, por ejemplo, si alguien hiciera un Ikigai de la cultura española, una palabra intraducible es duende. Duende aplicado al flamenco y todo esto, ¿no? El duende no se puede traducir con una sola palabra, es algo muy complicado de explicar qué es. Con Ikigai pasa lo mismo, Ikigai es una palabra que existía en japonés, pero que ni los japoneses usaban. O sea, estaba ahí como la palabra duende, pero no existía la pregunta, ¿cuál es tu Ikigai? Y a partir de la publicación del libro, que también ha salido en japonés, el ¿cuál es tu Ikigai? Pues se ha popularizado en todo el mundo y estamos contentos de haber hecho esta pequeña aportación para que el propósito esté presente pues, en todos los ámbitos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta por aquí? ¿Por aquí? Hola Francesc, lo primero de todo agradecerte mucho por esta charla, una charla motivacional, una charla que nos ha enseñado a todos muchísimo, una charla súper constructiva. Y mi pregunta era si hay Ikigais que ya son imposibles de seguir, sea por las condiciones de las personas o por los propios medios para conseguirlo. Sí. Supongo que en todas las reflexiones el Ikigai es algo que muchísima gente está a su alcance, ¿no? El Ikigai, pero sin embargo, ¿hay alguna posibilidad o has conocido algún caso donde el Ikigai no esté al alcance de la propia persona? Esa es una muy buena pregunta que no me suelen hacer, porque sí que es verdad que deberíamos construir desde el realismo. Si yo, con mi edad, pretendo ser futbolista o astronauta, pues ese Ikigai no se va a cumplir. Pero sí que es verdad que hay diferentes maneras de hacer una misma cosa. Por ejemplo, cuando tú entras en un campo que es muy competitivo, por ejemplo el de la escritura, una persona que escriba ahora de aquí, de esta aula, su primer libro y quiera ganar el premio Planeta, pues se va a frustrar con un 99,99% de probabilidad. Pero tú puedes empezar, como el cuento del arquero que apuntaba a la luna, ¿no? Tú puedes empezar poniendo el techo muy alto y luego permitir que la vida te sitúe donde tú puedes hacer eso a tu nivel. Entonces sí que es verdad que hay muchas personas pues, que han querido crear una aplicación que sea mundialmente famosa y quizás solo consigues que llegue a 1000, ¿no? Y al final descubres que el plan B muchas veces es mejor que el plan A. Yo te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que toca el fagot y que él pensaba que el sueño de su vida, su Ikigai, era tocar en una gran orquesta y lo consiguió por pocos años. O sea, él entró en la joven Orquesta Nacional de España cuando tenía 15, 16, con 18 ya se veía que era alguien que podía llegar a orquestas mucho mayores y vivir de eso, pero tampoco era especialmente feliz, tenía la satisfacción de haber conseguido ese Ikigai. Entonces tuvo una infección muy grave de oído, perdió el oído parcialmente durante más de un año y tuvo que abandonar lo que era su trabajo en la orquesta. Entonces ahí su vida se vino abajo y ya le dijeron, tú nunca más vas a tocar en una orquesta profesional, y él pensaba que ahí se había terminado su vida. Entonces, mientras pensaba qué podía hacer, un día le dijeron, oye, tú que lees muchos libros de historia de la música y sabes mucho de Mozart, ¿por qué no vas a esta escuela a dar una clase de 1 horita sobre formación musical, para gente que quizás no conoce todo esto, motivarlos un poco? Y él me explicó que en el momento que estuvo delante de los chavales y abrió la boca, cuando llevaba 5 minutos hablando de Mozart con pasión, se dio cuenta que en realidad ese era su lugar en el mundo y que quizás el sueño que él tenía de ser un gran concertista
era algo más de vanidad, pero donde realmente él podía ser muy poderoso era en eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay problema en apuntar alto, pero a veces tú puedes pensar, no sé, que vas a ser un gran director de teatro, pero en realidad vas a ser mucho más feliz pues trabajando con chavales, una cosa así. Entonces, siendo flexibles con el Ikigai, dices, bueno, mi pasión es esta, creo que sirvo para esto, quiero dirigirme hasta ahí. Cuanto más, digamos, amplio sea el abanico de beneficios que tú puedas ofrecer, luego es permitir que la vida te ponga en tu sitio. Pero ciertamente, si uno no cultiva un pensamiento realista y quiere hacer algo para lo que no está preparado, pues va a chocar con una pared. Pero ahí viene también el autoconocimiento y saber dónde estás en este momento, qué necesitas saber, como este abogado que estuvo 10 años como transitando hacia allí, qué mentores te convienen, cuál es tu momento en la vida. Terminaré con una cosita, no quiero enrollarme tanto. Últimamente se publican muchos libros sobre las dos mitades de la vida y hay un libro que me gusta mucho, que no está traducido al español, se llama From Strength to Strength, de un autor norteamericano. Y él dice, en la vida hay dos mitades. La primera es para brillar, o sea, para mostrar al mundo todo lo que tú puedes hacer. Y la segunda, para iluminar el camino a los demás. Entonces, todo el mundo, yo creo, a partir de cierto punto de la vida, ha de dejar de competir con los jóvenes para ayudarles a ser lo que pueden ser. Entonces, encontrar tu encaje en la realidad hará que siempre puedas tener tu Ikigai. Me he extendido un poco, pero la pregunta era muy interesante. Muchas gracias. Aquí interviene también mucho si tu Ikigai lo decides tú o tu ego. Bueno, hay Ikigais que no salen bien porque son puro ego, ¿no? De personas que quieren obtener reconocimiento, pero cuando tú estás más en armonía contigo mismo y con lo que el mundo necesita, sí, ahí ya fluyes mucho mejor. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la charla. Habéis comentado el tema de la atención, que es algo que yo creo que a todos nos llama, valga redundancia, nos llama mucho la atención, y lo fácil que es distraerse hoy en día con tanto estímulo y tantas cosas externas a lo que verdaderamente nos es importante. ¿Cómo podemos mejorar esa atención y mantener el foco en lo que tenemos que estar? Sí, buena pregunta también. A ver, para trabajar la atención, una herramienta que se está usando mucho hoy en día es el mindfulness. Sabéis que el mindfulness es una adaptación de la meditación de toda la vida, que se lleva a cabo una serie de pruebas en un hospital de Boston y a partir de ahí se crea como un modelo que se llama MBSR, que son como unos cursos que se hacen de 8 semanas en las que te enseñan a entrenar tu mente y a conocer tu mente. Yo hice ese curso con el doctor Andrés Martín Asuero. Entonces, ¿qué se hace con el mindfulness? A ver, si tú piensas que vas a empezar a meditar y se va a hacer el vacío en tu mente, no conoces lo que es la meditación. Lo que yo aprendí en mindfulness fue a darme cuenta de todas las distracciones que habían y de todos los pensamientos que hacen ese run mental que nos distrae y nos quita energía. En el momento en que te das cuenta de todo lo que está pasando ahí, puedes empezar a entrenar la atención. Y hay maneras muy sencillas de hacerlo. O sea, una clásica es esto, ¿no? Meditar. Los monjes zen se ponen delante de una pared y primero practican 10 minutos, después 15, luego 20, ¿no? Y son capaces. Pero yo te diría que coger un libro de papel, desconectar el móvil y cualquier cosa que haya por ahí y ser capaz de estar leyendo 45 minutos seguidos sin nada más que lo que hay en ese libro, es un ejercicio perfecto para cultivar la atención. O la puedes cultivar en una conversación. La mayoría de gente con la que quedas para tomar café son como los del despido interior, no están en un 20%. Entonces, si una amiga o un amigo te va a contar algo y tú eres capaz de estar 100% atento a lo que te dice, esa es una práctica de atención muy poderosa también. Y la podemos llevar a todo, lo que hagamos. Incluso los monjes budistas lo hacen al cocinar, ¿no? Lo típico que dicen que cuando están pelando la patata, solo existe la patata en su mundo. Cuando están haciendo eso, solo existe eso, ¿no? Una cosa cada vez, con toda nuestra atención y todo nuestro amor. Con eso y con la práctica diaria, al final vas a lograr tener mucho control sobre tu atención. Gracias.
Pues, muchas gracias por la charla y me gustaría hacer una afirmación y ver qué es lo que piensa respecto a ella. No creo por qué sea verdad, pero es algo que me ha planteado. En todo esto, tienes tú como persona un trabajo muy fuerte de hacerte lo creer que lo que estás haciendo es tu Ikigai o lo que vas a hacer es tu Ikigai. ¿Qué puntos, bueno, ya como pregunta también, qué puntos serían importantes para poder hacértelo creer? Esta es una pregunta muy interesante porque creo que por mucho que hayas encontrado tu Ikigai, tienes que irte recordando por qué haces eso. Hay un cuento muy típico que seguro que habéis visto en libros de estos de desarrollo personal, que no se sabe si sucedió, pero si no è vero è ben trovato, que dice en italiano, que en la construcción de la Catedral de Londres preguntaron a diferentes trabajadores qué estaban haciendo, ¿no? El más desmotivado era el que decía, trabajo 10 horas al día picando piedra y este trabajo es pesadísimo, se me hace muy largo. Y el nivel de conciencia superior era el que decía, estoy construyendo la Catedral de Londres, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante recordarnos el por qué hacemos las cosas, ¿no? Si, por ejemplo, decides ser profesor o decides ser desarrollador de sistemas, lo que sea, recordarte cuál es la verdadera motivación que te llevó a elegir ese camino, qué es lo que tú quieres aportar al mundo con eso y de qué manera tú estás poniendo todo tu talento al servicio de la humanidad. Entonces, cada vez que te vayas de ahí, te aburras, te agobies, porque en cualquier actividad luego surgen problemas, hay ruido, hay situaciones que no nos gustan, pues volver a recordar el por qué y el para qué incluso lo estamos haciendo, eso es la forma de mantener vivo el Ikigai, ¿no? Y cuando lo has perdido, cuando sientes ya que estás quizás en ese piloto automático, pues volver a ti y decir, bueno, ¿qué es lo que, por ejemplo, Alex Rovira, que es un amigo mío conferenciante, trabajaba bastante con el propósito común de las corporaciones? Y lo primero que hacía cuando estaba con un equipo de trabajo era preguntarles qué nos une, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en común y que nos puede beneficiar a todos? Pues creo que ese recordatorio es como un pepito grillo que nos deberíamos poner para no olvidar el propósito que nos llevó a elegir esto. Y si hay un momento que ese propósito ya no existe o se ha extinguido, ver de qué otra manera podríamos hacerlo o cómo podríamos reenfocarlo para que volvamos a tener esa motivación. Gracias. Primero una aportación sobre el tema de la atención que me acuerdo ahora, el tema de conducir. A mí me preocupa que yo creo que cada vez vamos más despistados. Entonces, para entrenar la atención, decir, bueno, este viaje que es rutinario, lo hago todos los días de 10 minutos, tengo que ir súper concentrado, porque es que algún día yo me la voy a pegar, la verdad. Bueno, pero eso es una cosa entre paréntesis. Nada, felicitarte por tu visión y por tu trayectoria. Luego hablaremos más despacio y demás. Una cuestión, la religión. ¿Cómo conectarías todas estas ideas con la religión, particularmente la católica? Yo me he acordado de esto cuando hablabas de que, bueno, una cosa es lo que tú tienes que hacer en la vida y otra cosa es hacer felices a los demás, que podría ser el mensaje de Cristo, ¿no? De, bueno, pues el amor, todo esto. En el fondo he visto algunas conexiones. Entonces también he reflexionado sobre que en Japón, ¿cuál es la religión más multitudinaria en Japón? Realmente no hay ninguna, hay varias, no la ven como otros países. Entonces, si te animo un poco a que hagas alguna revisión un poco también de cómo la religión y la necesidad de Dios pues inspiran ciertos comportamientos de vida. Sí. ¿Vale? Bueno, al final la religión es una expresión cultural del ser humano. Incluso la persona que dice no ser religiosa o no ser cristiana tiene influencia del cristianismo por la cultura que estamos viviendo y los valores que hay ahí. Es muy curioso ver que en Japón hay 3 religiones, en Okinawa otra, ahora lo veremos, que dicen que todo japonés tiene 3 religiones. Nace como sintoísta, porque el Shinto es la religión más antigua de Japón y es la que tiene que ver con el animismo y todo esto. Se casan como cristianos, porque hay muchas chicas, no sé ahora, que habían visto películas de novias saliendo de la iglesia y les gustaba una boda así, y mueren como budistas, porque el budismo es la religión del desapego, del soltar, ir soltando hasta que te liberas de tu propia vida. Y las 3 religiones están presentes en la vida de un japonés. Es curioso que en Okinawa
Ninguna de estas tres es la principal, al ser una parte de Japón muy conectada con la cultura polinésica incluso. Ahí hay religiones que tienen más que ver con el animismo y, por ejemplo, en el pueblo que habéis visto aquí se venera un niño, un duende de la naturaleza que se llama Bunagaya, y realmente la religión de Okinawa es la que tiene que ver con hacer comunidad, con respetar la naturaleza, con vivir según los ciclos de la vida, etc. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que incluso la persona que cree que no es espiritual, porque cuando estamos, por ejemplo, educando a nuestros hijos, estamos preparándolos para un mundo en el que algún día ya no estaremos. Y cuando estamos dejando un legado en forma de conocimiento de cualquier cosa que estemos haciendo, cualquier cosa que nos saque de nosotros mismos, que vaya más allá de nosotros mismos, es espiritualidad. Y llamarlo catolicismo, budismo, islam, esos son formas culturales concretas en cada situación, en cada entorno. Pero yo creo que el ser humano es profundamente espiritual y, de hecho, yo he ido a abrir el curso académico en la cárcel, en algunas cárceles de Cataluña, he hablado con los presos y te das cuenta de que están allí por razones X, familiares, no sé, influencias, etcétera, pero que todo el mundo desearía ser útil a los demás en algo. Y, de hecho, los que lo descubren lo hacen. Dentro de las cárceles hay gente que da clase, hay otros que son instructores de boxeo, de lo que sea. O sea, para mí el impulso natural del ser humano es ser importantes para los demás, tener una justificación en nuestra presencia en la vida. Y para mí eso es espiritualidad también. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Pues... Ahora. Bueno, muchas gracias, Francés, por tu entrevista y a Nacho también. Me gustaría saber cómo se entrena todo esto, porque claro, podemos en algún momento de la vida estar un poco perdidos y cómo hacemos para encontrar. O sea, hay profesionales que nos pueden ayudar a esto, nos tenemos que basar en la lectura, tenemos que recurrir a ti. No. Yo creo que, a ver, leyendo el libro... es practicar un poco de autoconciencia. El gran problema que tenemos hoy en día es que vamos de urgencia en urgencia. O sea, vamos apagando fuegos todo el día y así es muy difícil pensar en lo importante. Hay el famoso libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde él plantea un paradigma que es interesante, que él dice, en la vida hay dos tipos de cosas que tenemos que hacer, lo urgente y lo importante. Y lo urgente es importante para otro, pero no para ti, ¿no? Entonces, para tu jefa es urgente que tú hagas esto. Para ella es importante y para ti va a ser urgente. Entonces, lo que dice Covey es, si solo te dedicas a lo urgente en tu vida, no vas a tener una vida profunda, vas a tener una vida desequilibrada. Pues entonces vas corriendo de una cosa a la otra. Es un poco como lo de la carrera de la rata, ¿no? Cuando termina una urgencia tienes la siguiente, pero nunca tienes tiempo de pararte a pensar en lo que realmente quieres hacer con tu vida. Entonces, una vida equilibrada sería aquello que no tiene deadline, ponerlo también en el calendario, ¿no? Si, por ejemplo, para ti es urgente terminar con los trabajos que tienes que entregar, pero es importante aprender a tocar el piano, aunque no hay una fecha en la cual tú tengas que dominar tal cosa, ponlo en tu calendario porque lo que no está en el calendario no existe. Entonces, deberíamos aspirar a encontrar un equilibrio entre las cosas que son urgentes y las que son importantes. Y el Ikigai suele estar en la zona de lo importante. Entonces, dedicar tiempo a eso, reservarlo, aunque creamos que hay muchas cosas que están empujando y llamando a la puerta, porque lo que sabemos es que las urgencias no terminan nunca. O sea, nunca habrá un momento en el que no haya mails por responder. Pues habrá un momento en el que tendrás que decir, bueno, pues van a haber 20 mails que no se van a contestar hoy, pero me voy a sentar a tocar este tema de piano. Entonces, encontrar ese equilibrio contigo mismo, eso te permitirá desarrollar tu Ikigai. Gracias. Pues, Francés, muchísimas gracias. Yo quiero ejercitar esta octava ley del Ikigai, que es agradecer y agradecerte tu presencia, tu atención y todo esto que nos has transmitido en este ratito que hemos compartido. Y bueno, quería pedir al público también, este público tan maravilloso, un aplauso para Francés. Muchas gracias. Gracias.
placer. Gracias. Para que nos tengas en recuerdo. Os tendré mucho en recuerdo. Muchas gracias. Es una camiseta. Hacer deporte, sí. Ah, qué bien. Con una gorrita y todo.